Bienvenidos al canal que nadie ve, excepto tú. Hoy día lo que quiero hacer es compartir un PowerPoint que hice para mis hijos, para contarles la historia como nunca me la contaron a mí. Es decir, desde el Big Bang hasta nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando chico en el colegio me pasaban los romanos, Cristóbal Colón, Segunda Guerra Mundial, la conquista, la reconquista, los españoles. O sea, era un charquicán que nunca logré entender hasta que me di la lata de ordenarlo cronológicamente y finalmente le encontré sentido. Entonces los invito a que vean este PowerPoint donde voy a ir comentando, qué sé yo, y voy a dar mis apreciaciones de cómo fueron pasando las cosas y qué sé yo. Ya, ahí va. Como les contaba, la idea de esto no es grandes profundidades, sino que tener una gran línea de tiempo, desde el Big Bang hasta nuestros tiempos. Yo dividí esta idea, desde el Big Bang hasta nuestros tiempos, en estas 4 grandes etapas, que es la creación del universo, la creación de la Tierra, la prehistoria y la historia. Lo dividí en estos 4 ítems porque a mí me pareció lo más ordenado. Yo no soy historiador, no soy científico, ni mucho menos, pero me lo quise ordenar dado lo que les había contado de la ensalada que yo tenía cuando era en el colegio. Entonces, para mí, hito número 1, Big Bang; hito número 2, la Tierra; hito número 3, el hombre; hito número 4, la escritura. ¿Ok? Y aquí están los números más o menos en términos de que estamos hablando: 13.700 millones de años atrás, 4.500 millones de años atrás, 300.000 y 200.000 años atrás, y más o menos cuando parte la historia, 5.000 años atrás, que esta es como la parte que uno más estudia en el colegio. Entonces vamos, la creación del universo. La creación del universo, según lo que dicen los científicos, nace de la liberación de 4 fuerzas que estaban apretadas en el universo. Entendamos, electromagnetismo, que mantiene unido al átomo y las moléculas entre sí, ¿no es cierto? Y de ahí salen los relámpagos, los rayos, la electricidad y toda la tecnología que viene del mundo de la electricidad que nosotros conocemos. La gravedad, que afecta a todas las partículas y rige el movimiento de los astros, qué sé yo, Newton, Einstein, teoría general de la relatividad, bla bla bla, curvatura del espacio. Las fuerzas nucleares débiles, que son los que producen la desintegración, ¿ok?, de los átomos. Y por el otro lado, las fuerzas nucleares fuertes, que son las que mantienen unido a los protones y neutrones en el núcleo del átomo. ¿Ok? Estas 4 fuerzas estaban todas juntas como en una especie de sopa, por así decirlo. Y en algún minuto esto se divide en estas 4 fuerzas y generan lo que entendemos o conocemos como el espacio-tiempo. El universo nace hace 13.700 millones de años, ¿no es cierto? Y la teoría más aceptada hasta el minuto, aunque siempre hay detractores, y eso es bueno porque hace que el ser humano piense y vaya creciendo, ¿no es cierto? Si no, todavía estaríamos en la época de Ptolomeo, donde creíamos que el centro del universo era la Tierra, cosa que ya sabemos que no, ¿no es cierto? Bueno, dicho eso, aquí tenemos el Big Bang, ¿no es cierto?, que es donde parte el tema. Hoy, perdón, me equivoqué de anteojos. Después la era oscura, después las primeras apariciones de estrellas, las primeras galaxias, la formación del sistema solar hace 9.000 millones de años atrás y las galaxias modernas. Esta línea roja que ustedes ven acá es la línea del tiempo. Entonces, esta historia parte hace 13.700 millones de años. Ustedes se van a ir fijando que las eras se van a ir achicando a medida que vaya pasando el tiempo. Vamos a hacer un macro aquí. Ahí estaría ubicado el sistema solar. Esto sería nuestra querida Vía Láctea y nosotros estamos ubicados más o menos ahí. Eso sería como el Sol. Eso es como para tener una
una visión no tanto temporal, pero sí espacial de dónde estamos ubicados. La creación de la Tierra. Bueno, la creación de la Tierra lo voy a dividir como en dos grandes etapas. Dos grandes etapas, pero primero vamos a hablar de cómo se fueron moviendo las placas, que si alguien no lo sabe, estaban todas unidas en algo que se llama la Gran Pangea, que era un solo continente. Y esto, para los que no lo saben, estas placas, que son básicamente roca y tierra, están flotando literalmente sobre el magma de la Tierra. Y al final del magma hay un núcleo de hierro que es como más denso. Pero hay una parte que es magma, que es pura lava en el fondo. Y estas placas flotan. Producto de eso, de que están flotando y que se mueven, son los terremotos que tenemos hasta hoy día en distintas partes del mundo. Después de la Pangea se empezó a separar y está la Eurasia y alcanzo a leer Groenlandia, una cosa así. Finalmente se terminan separando todos los continentes hasta que llegamos a esto que es como lo conocemos hoy día. Hace 4.600 millones de años atrás, la Tierra era un poco lo que uno ve aquí, ¿no es cierto? Que era como una especie de infierno, era un volcán al lado del otro, y eso dura un cerro de años. Producto de estos gases, hielos, meteoritos de hielo que caen, qué sé yo, proceso químico, finalmente esto se empieza a enfriar. Se crean los grandes océanos, después esos grandes océanos, producto de otros fenómenos químicos, se empieza a calentar porque parece que se acerca un poco al sol, o el sol se calienta un poco más, no lo tengo muy claro. Finalmente se crean las nubes, y con las nubes agua, y como lo define nuestro querido amigo Humberto Maturana, se genera lo que se llama autopoiesis. Y la autopoiesis no es más ni menos que condiciones iniciales perfectas para que se dé la vida. Si falta una o sobra una de esas condiciones, no se da la vida. Pero si se dan una serie de condiciones que él las definió, como buen biólogo y chileno que dijo que para que se dé la vida tienen que pasar esta serie de condiciones. Y ahí, en esta parte como de aquí, de la línea de tiempo, se empiezan a dar esas condiciones y aparecen las primeras bacterias, protozoos, virus y microorganismos, y eso también dura un cerro de años. Finalmente, después de un tiempo, esas bacterias empiezan a evolucionar, el clima se empieza a hacer un poco más benigno, empieza a haber más oxígeno, tanto en la superficie de la Tierra como en el mar, y eso genera los primeros microorganismos ya no unicelulares sino que macrocelulares, y aparecen los primeros crustáceos gigantes, que obviamente que no sé cómo se llaman, y eso se llama el periodo paleozoico, ¿no es cierto? También hay un proceso que es bien interesante, que en esta época, aquí, en esta parte de la línea de tiempo, está primero los exoesqueletos, es decir, los que tienen el esqueleto por fuera. Y por procesos evolutivos, algunas especies se dan cuenta que es más interesante tener los huesos por dentro y la carne por fuera, y ahí aparecen los peces. Bueno, hasta el día de hoy hay jaiba y hay, bueno, los insectos también tienen exoesqueleto, es decir, tienen los huesos como por fuera, no son huesos propiamente tal, pero sí el esqueleto está por fuera y la carne por dentro, a diferencia de nosotros. Después, con el correr del tiempo, ¿no es cierto?, hay más oxígeno, y eso genera los primeros bosques en la Tierra, se calman todos los volcanes, qué sé yo, no tanto, bueno, hasta el día de hoy hay volcanes, pero mucho menos que en esta etapa, y empiezan a desarrollarse los bosques, qué sé yo.
por razones que yo no tengo muy claro. Me imagino que son por mejorar la calidad de vida de algunos peces, o por amenaza, o por busca de alimento, pero básicamente mejorar su calidad de vida. Unos se aventuran y salen del agua, y estos finalmente se terminan convirtiendo en los primeros reptiles. Aquí estamos hablando de el periodo Triásico, Jurásico, ¿no es cierto? Y aparecen los primeros grandes reptiles, el amigo tiranosaurio Rex y qué sé yo. Y después de un tiempo algo pasa, hay una gran cagada, ¿no es cierto? Y se mueren estos. Y habían en esa época unos pequeños, ¿cómo se llama? Primos o tataranietos nuestros, que eran unos pequeños, ¿cómo se llaman? Los mamíferos, pequeños mamíferos, ¿cachai? Unos ratones, ¿no es cierto? Que vivían como por ahí, un poco más grandes, un poco más chicos, que esos son nuestros tatarabuelos, ¿no es cierto? Y producto de la caída de algún meteorito o alguna cosa así, mueren estos dinosaurios, y estos pequeños mamíferos quedan dueños y señores del planeta. Ahí entramos en esta época que se conoce más como la edad del hielo, ¿no es cierto? Que es la época de los dientes de sable, qué sé yo, de los mamíferos nos hacemos de la Tierra, y la seguimos compartiendo con algunos que otros reptil, pero infinitamente menor, y ya no son una gran amenaza para nosotros, ¿no es cierto? Y finalmente aparece el hombre. Vamos a hablar cuando aparece el hombre, empezamos a hablar de la prehistoria. Antes de la prehistoria no existía el hombre, la prehistoria es cuando nace el hombre. Esto está dividido en dos grandes etapas, que yo creo que es como la etapa más importante, o el hito más importante que tiene el hombre, que es pasar de ser nómada a sedentario. Eso es lo que lo cambia, lo que lo hace dejar de ser animal y lo convierte en humano, desde mi punto de vista. Más allá de la cosa biológica, siento que cuando nos convertimos en sedentarios, nos convertimos en realmente una especie diferente a las otras especies. Porque de alguna manera los lobos siempre persiguieron a los rebaños, y los rebaños siempre persiguieron a los pastos, y nosotros íbamos detrás de ellos, o sea, éramos como unos animalitos más, hasta que, ¿no es cierto?, en el Paleolítico, hace 2.5 millones de años, empezamos a dominar el fuego. Cuando empezamos a dominar el fuego, nuestras pequeñas herramientas, qué sé yo, empezamos a trabajar los cueros, bla, como se dibuja acá. Y en el Neolítico, hace 8.000 años atrás, empezamos a tener así como acercamiento a la agricultura, así como que la empezamos a tocar, así como que empezamos a domesticar algunas especies vegetales y algunas especies animales. Como se ve ahí en el dibujo, aparecen, no, qué sé yo, los lobos dejan de atacarnos y se convierten en los perros y ayudarnos, qué sé yo, las cabras las empezamos a domesticar, a usar su leche, el trigo, el arroz, el choclo, dependiendo la zona geográfica, ¿no es cierto? Empezamos a plantarla, y ya no andamos detrás de las estaciones persiguiendo los frutos. Y digo bien persiguiendo los frutos porque nos teníamos que mover de acuerdo a las estaciones para poder comer ciertas hierbas, ciertos frutos, qué sé yo, y perseguir a ciertos animales que iban detrás de estas hierbas. Entonces nosotros dijimos, no señor hierba, no señora hierba, no señor choclo, no señor arroz, no señor trigo, nosotros lo vamos a plantar y lo vamos a domesticar y lo vamos a tener acá, cosa que nosotros nos tengamos que mover. Para mí ese es el gran cambio en la humanidad, eso lo cambió todo. Después viene la edad
¿no es cierto? Está la edad de piedra y después viene la edad de los metales. Ahí está la edad del cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Aquí pasamos de vivir comunidades que yo me imagino que deben haber sido familias ampliadas que se empezaron a juntar con otras familias, y aquí aparecen las primeras religiones politeístas y empezamos a creer en dioses y qué sé yo. Pero más o menos nos estamos moviendo como en ese espacio. Bueno, ahora llegamos a la historia. Como todos saben, la historia tiene que ver básicamente con que hay un registro escrito de lo que va ocurriendo. Por eso se llama historia. En la prehistoria no hay registro escrito, en la historia sí hay registro escrito. Acá yo tengo unos representantes, la escritura cuneiforme, egipcia y sumeria, que como pueden ver eran bastante complejas, y a partir de eso hay todo el registro histórico, bien digo, que es 3000 años aproximadamente antes de Cristo, ¿no es cierto? Y ahí empieza toda la documentación y qué sé yo, y sabemos de Ramsés I, III, qué sé yo. Esto se denomina la Edad Antigua. ¿Qué es la Edad Antigua? Son las primeras civilizaciones. Aquí me pareció importante poner este mapa y estas fotos porque quiero marcar dos cosas. Todas las civilizaciones partieron al lado de un río. En el caso de Egipto, al lado del río Nilo, en el caso de Mesopotamia, Tigris y Éufrates, ya en la India, el río Indo. Y eso por una razón muy simple, porque a través de ese río yo podía regar mis cosechas, darle agua a mi ganado y tomar agua yo, ¿no es cierto? Entonces, como obviamente en esa época no existía lo que entendemos hoy día como agua potable, acueductos y qué sé yo, y faltaba un buen rato que llegaran los romanos para que inventaran los acueductos y pudiéramos transportar el agua. Partimos ahí. Y estas grandes civilizaciones, si hay algo que a mí me llama la atención, es cómo en épocas tan antiguas, tan primitivas del ser humano, lograron generar estas tremendas construcciones que hasta el día de hoy nos preguntamos cómo fueron hechas, y la verdad es que está lleno de teorías, pero nunca lo hemos tenido muy claro. Sigamos avanzando. En esta época, hace 4000 años de antigüedad, se empieza a desarrollar el hinduismo, que tampoco me quiero detener mucho, pero es como la primera gran religión politeísta y de las más antiguas del mundo. Nosotros acá en Chilito pensamos que la primera y única religión que existe es el cristianismo, pero les tengo noticia: el hinduismo existe hace más de 4000, 5000 años antes que el cristianismo. Esto nos lleva a lo siguiente, a los primeros imperios que datan de 3000 años antes de Cristo. Acá tampoco me quiero detener demasiado, pero tengo 4 ejemplos. El imperio persa, que ahí pueden ver una foto de lo que fueron los templos y qué sé yo, las construcciones. El imperio egipcio, el imperio babilónico y el imperio inca, para tener alguna representación americana. Estos imperios duraron aproximadamente entre, qué sé yo, no sé, 3000, o sea, como 1000, 2000 años aproximadamente. Y como todo buen imperio, finalmente termina decayendo y se producen las transformaciones sociales que vamos a ir viendo a través del tiempo. Nace el monoteísmo, un solo Dios, este señor Abraham, ¿no es cierto?, que para mi gusto también es una piedra importante en términos de lo que pasa, porque genera una cosmovisión que antes era disgregada, repartida,
en una cosmovisión donde genera un solo Dios, que es un poco lo que hoy día están buscando los físicos, de juntar tanto la teoría cuántica como la teoría general de la relatividad, es decir, el macromundo con el micromundo, que antes, haciendo una analogía, estaban el politeísmo con muchos dioses para explicar cada uno de los fenómenos naturales, qué sé yo, el relámpago, el amor, el deseo, la reproducción, las cosechas. Este señor dice, no, ¿saben qué más? En realidad todo es una sola cosa. A mí me parece como interesante como pensamiento. En este momento llegamos a lo que es Grecia y Roma. Acá tenemos una representación de, ¿no es cierto?, el Partenón griego y el Coliseo romano. Acá tenemos la expansión del Imperio Romano por todo lo que es el Mediterráneo, y esto es lo que representa si se podría decir, Imperio griego o las partes de Grecia. Cuando chico yo nunca entendí muy bien qué relación tenía Grecia con Roma, sentía que eran más o menos parecidos, pero bueno, hice la pega y ahora la entiendo un poquito mejor y la voy a compartir. Grecia es igual pensamiento y democracia. Si bien no tuvieron grandes avances tecnológicos, fueron grandes pensadores que nos influyen hasta el día de hoy. Por eso decimos que toda nuestra civilización tiene influencia greco-romana. El greco viene toda la parte del pensamiento, es decir, toda la parte que tiene que ver como con la filosofía, con nuestra forma de pensar y de entender el universo y cómo el hombre se relaciona con él. Aquí hago como dos pequeñas divisiones que dicen los filósofos presocráticos, ¿no es cierto?, que se preocuparon del cosmos, y por el otro lado tenemos los postsocráticos, que se dedicaron a estudiar al hombre, y al hombre me refiero como a sus deseos, a lo que los motivaba, la ética, la moral. Y los tres grandes representantes fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Acá uno puede ver el mapa de qué es lo que fue la antigua Grecia. Algo que aprendí cuando hice este PowerPoint es que Grecia no era un estado o no era un imperio como fue el Imperio Romano. Eran pequeñas polis, pequeñas ciudades que peleaban entre sí, que si bien compartían los dioses, ¿no es cierto?, algunos dioses y cierta cosmovisión en términos religiosos, cada una de estas ciudades era independiente una de otra y cada uno tenía su propio rey, su propio gobernante. A diferencia de los griegos, los romanos se centraron en la ingeniería, y otra cosa importante en términos políticos es que no tenían distintas ciudades cada uno con su gobernante, sino que había un solo gobernante que era el César y dominaba todo. Esto generó uno de los imperios más grandes que ha existido en la Tierra. Y lo otro es que si bien el pensamiento griego lo valoraron, porque de hecho muchos de los dioses romanos son un refrito del dios griego, pero lo más importante es que ellos se centraron en, todo este pensamiento y todo este conocimiento que ustedes obtuvieron, señores griegos, yo lo quiero aplicar a la ingeniería, y esa ingeniería también a la cosa militar, lo cual lo llevó a tener este tremendo imperio que es el Imperio Romano, que es lo que conocemos. Entre medio aparece Siddhartha Gautama, que es un príncipe indio que se da cuenta de que, producto que se arranca del palacio, qué sé yo, no voy a entrar en el detalle con la historia, pero lo bonito es que él se da cuenta de que toda la miseria humana proviene de la ansiedad y del deseo. Entonces él plantea que no tengas deseo, no tengas
ansiedad, no tengas expectativas, y si no tienes expectativas no vas a tener frustración, por lo tanto no vas a tener no vas a tener frustración y vas a ser feliz, y eso te va a llevar al nirvana, y eso genera lo que hoy día conocemos como la religión budista. Todo esto a través de la meditación y la observación. Junto o varios años después, yo diría unos 1500, 2000 años después, aparece el Señor Jesucristo, que lo que plantea y empieza a hacer tambalear al Imperio Romano, ¿no es cierto? Lo que él plantea es que todos los hombres somos iguales ante Dios, cosa que a los romanos no les parecía, porque para Dios el emperador era mucho más Dios o más amigo de Dios que un esclavo o que un trabajador que hacía templos o que hacía ciudades o un artesano, ¿no es cierto? Entonces este señor con Constantino I, a mí que no me venga con pomadas de que él vio la luz y se quiso acercar a Jesús y a Dios y qué sé yo. Lo que pasó ahí es una cuestión geopolítica, donde él se dio cuenta que su tremendo imperio estaba en peligro, dado el crecimiento de esta nueva doctrina que era el judaísmo, o sea, el cristianismo. Y él dijo, ¿sabéis qué? No quiero perder pan y pedazo, yo me hago cristiano y así aplaco al pueblo y me respetan y yo sigo gobernando y pasándolo la raja. Eso es mi... Y por eso el Vaticano está en Roma, en Italia, y no está en Jerusalén, ¿no es cierto? Que es una buena pregunta que uno se puede hacer, que por qué no está en Jerusalén el epicentro del cristianismo. Es por eso. Aquí llegamos a la Edad Media, producto de que el Imperio Romano se hace cristiano, bueno, todos se hacen cristianos. Y aquí llegamos a la Edad Media, donde todo es Dios y todo se centra en las enseñanzas de Jesús y en ser lo más parecido a Jesús. Están las cruzadas, ¿no es cierto?, que es ir a recuperar Tierra Santa, y que desde mi perspectiva de aquí nace el gran odio que tiene Oriente contra Occidente, entre otras cosas. Pero estas cruzadas deben haber generado una bronca y un odio gigantesco desde los orientales hacia los occidentales. Entre medio aparece este señor Mahoma, que es el que dice que Alá es el verdadero Dios. Él dice que Alá le entrega el Corán, y nace en Arabia, ¿no es cierto?, la idea de ser musulmán, de ser musulmán, ¿no es cierto?, y de convencer a todo el mundo que esta es la verdadera y nueva religión. Esta fue una religión muy proselitista, donde si tú no te convertías a ser musulmán, al Islam, ellos te mataban. Él fue un gran conquistador. El imperio de Mahoma, aunque no se puede hablar de imperio de Mahoma, pero todo el Islam, que hasta el día de hoy sabemos de lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, juntó mucha gente. De hecho, creo que hoy día es la tercera religión más grande del mundo. Después de que nos cansamos como humanidad, llegamos a la Edad Moderna. O sea, ya basta de Dios, ya basta de Jesús, ya basta de Mahoma, ya basta. Yo quiero hablar de mí, del hombre. Y cambiamos del teocentrismo al homocentrismo. Y aquí pasa algo muy interesante, que es la Edad Moderna, que parte en 1453 y termina en 1789 con la toma de la Bastilla o Revolución Francesa. Aquí aparece Leonardo da Vinci, Copérnico, Cristóbal Colón, ¿no es cierto?,
Y lo que pasa es que dejamos de pensar de que todo es por Dios y empezamos a pensar que todo es por el hombre o por leyes físicas que rigen el universo. Empezamos a creer y a entender que no todo es por Dios, sino que hay una mecánica en la naturaleza que la empezamos a entender a través de la ciencia. Eso es muy importante, pasamos de la creencia al pensamiento y la ciencia. Acá yo tengo un gráfico donde decimos tierra plana versus tierra esférica. Parte con Cristóbal Colón descubriendo América, donde demuestra que la tierra es una esfera. Y termina con la Revolución Francesa, donde caen la gran mayoría de las monarquías y aparecen las repúblicas. ¿Okay? Que eso es un salto gigantesco en términos geopolíticos y de cómo las sociedades modernas nos empezamos a organizar. Hoy día, claro, hay una que otra monarquía, pero son súper decorativas. Las tres etapas de la moderna, el Renacimiento, el Barroco y la Ilustración. Acá quiero mencionar que es muy importante en el Renacimiento la llegada de la imprenta, dado que eso permite que el conocimiento fluya más rápido, ya que no hay que manuscribir los libros, sino que se imprimen a una velocidad infinitamente más rápida, y eso hace que mucha gente aprenda a leer y a escribir, y eso es transmisión del conocimiento. Y al momento de que se transmite el conocimiento, la gente se hace más culta, más inteligente, y cada vez deja de creer más en esta idea de este Dios súper poderoso y depende más del conocimiento humano y del desarrollo tecnológico. Aquí aparece nuestro amigo Newton, qué sé yo, y esto va a cambiar mucho la forma de relacionarnos en la Tierra o entre nosotros. Después de la Revolución Francesa y que empiezan a aparecer las repúblicas, qué sé yo, llega Napoleón Bonaparte, producto de que la Revolución Francesa fue tan sangrienta y dividió tanto a Francia y estaban a punto de entrar en una guerra civil. Entonces agarran a este que era soldado general y lo convierten en emperador para que ordene esto. ¿Qué es lo que pasa? Que Napoleón se pone a invadir Europa. Entre eso invade España, el rey de España pierde fuerza y las colonias aprovechan esto y se independizan, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile. ¿Okay? Nos logramos a río revuelto, ganancia pescadores. La edad contemporánea. La edad contemporánea es la era industrial, 1800-1900. Todo el conocimiento que obtuvimos en el Renacimiento, ¿no es cierto?, en términos de ideas y de entendimiento de la naturaleza, se plasma en tecnología. O sea, estamos hablando de la máquina de vapor, estamos hablando de la máquina a explosión, estamos hablando de autos, desarrollo de la termodinámica, entendimiento de la luz. Charles Darwin plantea la teoría de la evolución, aparece Sigmund Freud. O sea, pensamiento, idea. Con tanta máquina, el ser humano no supo qué hacer y no se le ocurrió nada mejor que la Primera Guerra Mundial. Ya que tengo aviones, ya que tengo ametralladoras, ya que tengo cañones, descubrí la pólvora, el motor a explosión. Bueno, usémoslas. Entonces se generan estos dos bandos, ¿no es cierto? Donde por un lado estaba Alemania, el Imperio Turco, por el otro lado Francia, Inglaterra, y Rusia, ¿no es cierto? Japón y Estados Unidos como para ahí abajito, medio tibiones, pero es la gran Primera Guerra Mundial donde mueren miles de personas, qué sé yo. La Primera Guerra Mundial la pierde básicamente Alemania. Y eso va a generar la Segunda Guerra Mundial porque los alemanes quedan picados. Y quedan picados con justa razón porque los franceses y los ingleses les pusieron la pata encima así, pero con cuática. Termina la Primera Guerra Mundial y llegamos a lo que se llama la Belle Époque, periodo entre guerras, 1900 y los años 20, los años locos, donde
el ser humano se vuelve loco y dice, ya, ahora sí que llegamos al pináculo, bueno, a la cúspide de la gloria de la humanidad, cosa que siempre ha pasado. Yo creo que hasta el día de hoy, en 2024, pensamos que estamos en el tope, y es mentira. Por lo menos desde mi perspectiva. París 1900, Torre Eiffel, globo aerostático, o sea, imagínense lo que era para el ser humano. O sea, la Torre Eiffel debe haber sido como las pirámides de Egipto hace 4000 años atrás. Bueno, como les dije, quedaron tan picados los alemanes que aparece este señor Adolf Hitler y empieza con el Tercer Reich a tratar de dominar el mundo, igual que Pinky Cerebro. Bueno, toda esta cuestión termina con una bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, como ustedes ya saben, qué sé yo, estaban los aliados por un lado y por el otro lado el eje, que eran los nazis, Japón, Italia, así como por el ladito nomás. Pero lo interesante es que la Segunda Guerra Mundial es lo que genera la Guerra Fría y lo que nosotros, yo que tengo 55 años, conocí como la Guerra Fría, hizo todas esas películas de Rambo y que los rusos eran los malos y los gringos eran los buenos. Eso era propaganda de una ideología. ¿Y eso por qué pasó? Porque por un lado estaban los rusos y por el otro lado estaban los gringos, y Alemania estaba al medio, y los rusos llegaron por el oriente y los gringos llegaron por el occidente y se encontraron y dijeron, no, pues bueno, si Alemania es mía, yo gané, y como ya estaban cansados de 4 o 5 años de Segunda Guerra Mundial, dijeron, ya, bueno, no peleemos más, bueno, partamos esta hueá por la mitad. Y al partir esta hueá por la mitad, hicieron qué sé yo, 1 o 2 años después, dividieron Berlín y se crea la Alemania, la República Democrática Alemana, que curiosamente era la Alemania comunista, y la Alemania capitalista, que era la República, no, alemana. Entonces, bueno, en Rusia también cuando empieza la cuestión de la república, cae el zar, que era como un rey o un emperador de la época, qué sé yo, después de la Primera Guerra Mundial, y aparece este señor Carlos Marx, escribe El capitalismo, y dice que el Estado tiene que hacerse cargo de las riquezas del país, qué sé yo, bla, 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 bla. Y por el otro lado aparece este señor Milton Friedman, que en Estados Unidos, que dice que no, que el capitalismo es el ser humano por sí mismo y el individualismo, y cada uno tiene que luchar por mejorar su calidad de vida, y que el Estado básicamente tiene que regular 3, 4 cositas, pero la libertad del individuo. Y estos son dos choques de cómo generar y administrar riquezas. Entonces lo que pasó es que los rojos que estaban acá, que eran los comunistas, y por el otro lado estaban los capitalistas. Y esto genera la Guerra Fría, que es el capitalismo versus el comunismo. Y eso es lo que yo les decía, que todas las películas de Rambo que vimos de Vietnam, de el agente 007 y toda esta pomada que me vendieron a mí cuando yo era chico en los 80 y en los 90, que los rusos eran todos malos y que los gringos eran los buenos, bueno, era propaganda. Producto de esto hubieron muchos países que fueron intervenidos, pues se llama Guerra Fría porque estos dos países, Estados Unidos y Rusia, estaban en guerra. Sin embargo, nunca se dispararon misiles, salvo la crisis de los misiles de Cuba, que qué sé yo, otro video. Habían pequeñas guerras en pequeños países, las más famosas: Vietnam, Laos, Corea del Norte, que bueno, de hecho todavía está Corea del Norte con Corea del Sur. Estos dos países grandotes se ponían a pelear pequeños territorios, en el fondo para repartirse el mundo, ¿cachai? Básicamente. Y en esa pasada estuvo la dictadura latinoamericana, que nos toca directamente a nosotros, con el amigo Pinochet, ¿no es cierto?, en 1973. No vamos a hablar de las atrocidades y todas las cosas que pasaron, porque no corresponde al macro que yo estoy observando, qué sé yo, pero, o sea,
by the way, nuestra gran historia del 73 es un puntito dentro de toda esta gran historia que estoy contando, donde fueron dos bloques gigantes, donde pusieron un par de alfiles en Chilito, en Argentina y en Brasil, y esas son las dictaduras latinoamericanas. Todos estos jerarcas que se les ocurrió, esto a ustedes no se les ocurrió a ellos, esto fue ordenado desde Estados Unidos, y eso hay pruebas, al que le guste o no le guste. De ahí llegamos a los años 60 y 70, aparecen los hippies, ¿no es cierto? Los años 70, los medios de comunicación masiva, Martin Luther King, Mao Zedong, China se convierte en comunista. Y acá aparece una gran competencia de cuál de los bloques era el más bacán, y a través de la propaganda, ¿a quién voy a seguir yo? ¿Voy a hacerme comunista o me voy a hacer capitalista? Finalmente lo gana el bloque capitalista, porque pone al hombre en la luna y dice, ¿sabéis qué más? Yo tengo mucha más tecnología y yo voy a poder entregar mucha mejor calidad de vida a un país que me siga a mí, porque yo puse un hombre en la luna. Esa es como mi idea del tema. Y con respecto a los hippies y todo eso, los hippies no nacen porque se les ocurrió ponerse la flor y el amor y la paz y qué sé yo. Yo creo que eran gringos que estaban cagados de susto de ir a agarrarse a balazo en Vietnam y todos estos países donde los mandaban, que ellos no tenían ni pico que tocar, que yo, puta, si hubiera sido gringo 18 años, yo hubiera sido hippie. Yo ni cagando, weón, voy a ir a agarrarme a balazo con unos chinos, weón, con unos coreanos, con unos vietnamitas, weón. ¿Qué me tengo que ir a meter yo ahí? Y yo creo que esa es la razón del Love and Peace. No creo que tenga una razón tan ideológicamente fuerte. Si bien, claro, les debe haber dado pena, bueno, ir a meterse para allá y qué sé yo, pero yo creo que el ser humano funciona de una forma bastante más cruda, y lo que ellos querían era no ir a meterse a una guerra que no les correspondía, porque los balazos le iban a llegar a ellos. No le iban a llegar ni a Kennedy, weón, ni a ningún presidente gringo, ni a ningún weón del Senado. Le iban a llegar a los pendejos de 18 años. Los años 80 finalmente gana, como pusieron al hombre en la luna, gana esta idea, y es el consumismo ya desatado, es una locura. Yo lo viví, ahí tenemos a la Madonna, puta, el cubo de Rubik, los cassettes, bueno, desarrollo tecnológico, puta, el personal estéreo, bla, 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 bla. Y consumismo, mientras más consumo, más feliz soy. La mentira más grande del mundo desde mi punto de vista, pero esa fue la pomada que nos vendió el capitalismo y que la compramos nosotros, nadie nos puso una pistola al pecho. Cae el muro de Berlín, se acaba la Guerra Fría, este señor Gorbachev dice, ¿sabéis qué? Reconocemos que nuestro modelo ya no funciona más, hay que abrirse. La Unión Soviética de ahora en adelante, compadre, va a aceptar McDonald's, Pepsi, Coca-Cola, vengan todos, nosotros queremos comerciar, bueno, nuestro modelo se desmorona, se cae. Y se rompe el muro de Berlín, todo el mundo se pone feliz, fue una época como bien bonita, creo yo. Después llegan los años 90, aparece la Madonna, Apple, Macintosh, los juegos de video, la Lady Di. La verdad que para mí los años 90 fueron como medio flaquitos, fue como el desvanecimiento del consumo. Aquí aparecen como las primeras luces de la ecología, qué sé yo, pero muy tecnológico y como muy ya postmoderno. Yo diría que aquí empiezan las ideas postmodernas en los años 90. Y en los 2000, básicamente el reciclaje, la primera mujer presidenta en Chile, el primer presidente negro en Estados Unidos, la comunidad LGTBI no sé cuánto, las Torres Gemelas, ¿qué más? Bueno, el advenimiento de todo lo que es internet, YouTube, las redes sociales, la Greta Thunberg se convierte como el personaje del año según la revista Time.
lo que dice que nos importa mucho la tecnología, o sea, para la tecnología, la ecología. Yo creo que eso es un gran relato y un gran discurso, pero la verdad que nadie está ni ahí con la web. Nadie está ni ahí porque para realmente frenar esto tendríamos que frenar el desarrollo económico, el consumo y volver a tener 1 o 2 autos en la vida, cosa que nadie está dispuesto. La única forma de chantar la cagada que tenemos en términos ecológicos es derechamente frenar la economía, primero frenar el consumo va a frenar la economía y dejar de botar basura y el efecto invernadero. Yo creo que este símbolo, si bien lo quiero, pero creo que es una pura poma. Entonces, en resumen, el Big Bang, nace la Tierra, viene la prehistoria con el paleolítico, ¿no es cierto?, con el neolítico, donde en el paleolítico nos movíamos, ¿no es cierto? Y después en el neolítico nos convertimos en sedentarios porque empezamos a dominar la agricultura. Después viene la edad de los metales, aparece el año 3000, la escritura, ¿no es cierto? De ahí las primeras grandes civilizaciones, Egipto, Mesopotamia, bla, 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 ¡boom! Llegamos a Grecia, edad antigua. Después de Grecia vienen los romanos, Imperio Romano, se unifica una forma de ver, debido a que es tan grande, más o menos se unifica la forma de ver el mundo. Caída del Imperio Romano de Occidente, aparece Mahoma, entramos como en la Edad Media, ahí aparecen las cruzadas, un oscurantismo, ahí pasan casi 1000 años, pues 1476 a 1492 son casi 1000 años de puro Dios, el gótico. 1492 llegamos a la Edad Moderna, Renacimiento, desarrollo del pensamiento, el Barroco, la Ilustración, la Revolución Francesa, caen todas las monarquías y llegamos a las repúblicas. El desarrollo del pensamiento humano nos lleva a los desarrollos tecnológicos. Finalmente, con todo lo que se pensó en el Renacimiento en términos de entendimiento de la naturaleza se desarrolla, termina en tecnología, y la tecnología desarrolla la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y el mundo donde estamos hoy día. Ya, por fin terminé. Si llegaste hasta acá, yo me imagino que te gustó el video. Entonces, te ruego, o te pido en realidad, que te suscribas. Así que eso, 1.000.000 de gracias por haber visto.